Quisiera orar, hermanos, tomar este tiempo para orar por el mensaje de esta mañana. Ahí donde está, incline sus rostros y oramos al Señor. Buen Dios y Padre Todopoderoso que habitas en gloria, te exaltamos, te damos gloria y honra a ti, al único Dios verdadero, al único Dios creador de los cielos y de la tierra, al soberano, Rey de toda la creación, Rey de la iglesia y cabeza de la iglesia. Bendito Dios, acudimos a ti en esta mañana porque tú eres el pastor de pastores. Quita de nosotros nuestro ego, soberbia, necedad, oh Dios, para no dar luz o no permitir que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestra mente, oh Dios. Permítenos ser receptivos a tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas. Edifica a tu iglesia, oh Espíritu Santo. Quítame a mí, oh Dios, mis palabras, mis pensamientos y únicamente que sea tu palabra expuesta al corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo te exaltamos, oh Dios, para la gloria y honra tuya, Padre. Ponemos en tus manos la necesidad que tiene Gaby, pero sobre todo, Padre, oro para que en medio de esta necesidad ella pueda encontrarte a ti como Salvador y Señor de su vida, oh Dios. Así como a toda la familia, oh Dios. La familia Burgos, la familia Aguilera, a la familia Pineda, que ellos puedan ver de que tú eres Dios y que fuera de ti el hombre no puede encontrar salvación ni vida eterna. En Cristo Jesús te exaltamos, oh Dios, para tu gloria y honra hemos orado. Amén y amén. Nuestro texto, hermanos, a estudiar se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 22. Por motivos de tiempo o por cuestión de tiempo no daremos lectura a él, sino que a medida lo estudiamos, daremos lectura al mismo. Quisiera, hermanos, que por un momento pensara o que viniera a su mente, piense en una preponderante iglesia, piense en un edificio imponente, piense que adentro de ese edificio hay una gran audiencia, una multitud de personas. Piense que en esa iglesia hay una estructura como iglesia, una gran estructura. Piense también que en esa iglesia hay muchos ministerios. Piense que en esa iglesia, a la luz o a los ojos de todos los hombres, hay un gran avivamiento porque hay muchas personas. Hay muchas actividades en las que participan. Piense, hermanos, por favor, que esta iglesia tiene apariencia de piedad, pero agregue a sus pensamientos, pero por dentro no tienen nada. Participan de ministerios, participan de actividades, participan de muchas cosas como cristianos, pero por dentro no tienen nada, no son salvos. Un edificio imponente, gran avivamiento, muchas personas, apariencia de iglesia, apariencia de piedad, pero por dentro no tienen nada. Ese es el tipo de iglesia que estudiaremos en esta mañana. Ese es el tipo de iglesia que aparece en nuestro texto. Y he titulado este tema, hermanos, en Apocalipsis 3, 14 al 22, cuidado no caigas en la tibiez espiritual. Cuidado no caigas en la tibiez espiritual. Y estudiaremos tres realidades en este texto a la iglesia para que el creyente no caiga en la tibiez espiritual. Tres realidades a la iglesia para que tú no caigas en la tibieza espiritual. La primera realidad, hermanos, la encontramos en el versículo 14. Vean el versículo 14 de Apocalipsis 3. Dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esa palabra ángel debe de traducirse mejor como mensajero. Y esa palabra escribe es un imperativo. El Señor Jesucristo le dice a Juan, comienza a escribir al mensajero de la iglesia en la Odisea. Y ahí podemos parar un momento, hermanos, para tener un trasfondo de lo que era la iglesia en su momento, en el tiempo antiguo. La iglesia en la Odisea se encontraba más o menos a 69 kilómetros al sudeste de Filadelfia. Recuerdan de que Cristo mandó una carta a cada iglesia, comenzando de Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia y culmina con la Odisea. Este nombre fue llamado así por Antíoco II de Siria en el 250 a.C. y luego en el 133 a.C. los romanos conquistaron esta ciudad. Los romanos construyeron carreteras
como lo que hoy conocemos como la CA5, una carretera imponente que comunica las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, Ciguatepeque, San Pedro Sula. Y estas carreteras, hermanos, trajeron mucha plusvalía y mucho crecimiento económico a las ciudades. En pocas palabras, hermanos, la Odisea era una ciudad rica. Era una ciudad rica por el mercado que se movía en aquellos tiempos. La carretera, las ciudades, hacían de que el mercado fuera muy próspero y muy bueno. Por ejemplo, se vendía lana negra. Esa era uno de los materiales que hizo que la ciudad creciera económicamente y fuertemente en aquella época. También la ciudad de la Odisea tenía una prestigiosa escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos. Esto dio fama a la Odisea en el mundo antiguo. Y asimismo también el agua que llegaba a la ciudad era una ciudad llevada por acueductos desde la ciudad de Heriápolis a unos 10 kilómetros. Un ejemplo que tenemos hoy es como el agua que viene de la Tigra y que suministra a varias colonias en nuestra ciudad. Pero el agua que venía de Heriápolis eran aguas termales, calientes. Y cuando llegaban a la ciudad de la Odisea eran aguas tibias. Y Jesucristo, hermanos, va a utilizar todas estas imágenes, el crecimiento económico, las aguas de la ciudad, para confrontar a la iglesia, hermanos. Es decir, es una carta muy confrontativa y muy seria para todos nosotros. Muy seria porque toda esta audiencia que tenemos aquí puede reflexionar en la siguiente pregunta. Después de tanto tiempo de estar en esta iglesia o en cualquier iglesia, si tú nos visitas hoy, ¿eres salvo? Después de haber estado durante mucho tiempo en una iglesia, llevando la Biblia, leyendo textos, orando, haciendo cosas de cristianos, la pregunta para ti hoy, ¿eres salvo? Jesucristo va a confrontar a esta iglesia con esa pregunta y con sus pecados. Y en el versículo 14, hermanos, veamos de qué manera Jesucristo identifica su deidad de la siguiente manera. Vean en sus textos en el versículo 14, Jesucristo se identifica como el Dios inmutable. Vean esa frase, el amén, allí en el versículo 14. He aquí el amén, así se identifica Cristo. Y esta palabra, el amén, hermanos, significa, hermanos, que Jesucristo es inmutable en sus promesas. Así también esta frase significa que Jesucristo es verdadero. En contraste con la religiosidad de la época, en contraste con las religiones falsas de la época, en contraste con los dioses paganos falsos de la época, en aquel momento se distinguía a Zeus como el Dios Salvador. Y Jesucristo aquí se presenta fuertemente como el verdadero Salvador de los hombres. El amén. El Dios del amén se le conoce también. Por ejemplo, hermanos, en el Salmo 106, verso 48, dice el texto: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo, amén, y alabó a Jehová. El amén es un sí enfático en la Biblia. Son las mismas palabras que Cristo utilizó en la conversación con Nicodemo cuando le dijo: Nicodemo, amén, amén, ciertamente, ciertamente debes nacer de nuevo. Son las mismas palabras. Lo que te voy a decir, le dice Cristo en San Juan 3, tiene verdades trascendentales para la vida eterna y para esta vida en esta tierra, le dijo a Nicodemo. Así que esa frase, el amén, hermanos, se identifica como el Dios inmutable, como el verdadero Dios entre los dioses que las ciudades o los hombres adoraban en aquel momento. Pero el Señor Jesucristo se identifica en segundo lugar como el testigo fiel y verdadero. Véanlo ahí en el versículo 14. Él se identifica como el amén, pero también se identifica como el testigo fiel y verdadero. Otro término que alude a que Él es real, que Él es genuino y verdadero. Pero el énfasis de esa frase
fiel y verdadero es que Jesucristo es auténtico y digno de confianza. Y quizás por cuestiones de tiempo, hermanos, no podemos cubrir tanto, pero hermanos, así como Jesucristo, la deidad misma, los mismos atributos que tiene el Padre yacen en su Hijo Jesucristo. Él es verdadero, Él es inmutable, Él es digno de confianza. Querido hermano, así la Escritura también tiene el mismo atributo, es digna de confianza. La palabra de Dios tiene el mismo carácter, es fiel, es fidedigna, es confiable. Y si la palabra o la Escritura es confiable porque tiene su origen en Dios, tú debes de confiar en ella. Tú debes de confiar en la palabra del Señor. Pero también el Señor se identifica, vean ahí en sus textos en el versículo 14, como el Dios soberano. Vean ahí en sus textos, dice el amén. Ahí en el versículo 14, fiel y verdadero, pero Él se identifica también como el principio de la creación. Muchos han malinterpretado esa frase, principio de la creación. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen de que por esta frase Jesucristo fue creado, que Él es el primero de toda la creación. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que Jesucristo es el gobernante, el soberano y la fuente de todo lo creado. Eso es lo que nos está diciendo el principio de la creación. Es decir, todas las cosas en Él fueron creadas, como lo dice Colosenses 1:15 al 16, y los estudiantes que están aquí del seminario saben de esto. Pero toda la audiencia que está aquí puede ver eso también en la Escritura. Dice Colosenses 1:15 al 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y rápidamente el versículo 16 da respuesta a por qué Jesucristo es el Dios y el soberano en toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahora, hermanos, Jesucristo se identifica como el Dios verdadero. Jesucristo se identifica como el Dios digno de confianza. Jesucristo se identifica como el Dios inmutable, fiel a sus promesas en la Escritura. Jesucristo se identifica como el soberano en toda la creación. Y hermanos, esa soberanía de Jesucristo no solamente es en las plantitas, en los animales, sino que en todas las cosas. También Jesucristo es soberano en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y si Jesucristo es soberano sobre todas las cosas, es verdadero, digno de confianza, entonces, hermanos, todos deberíamos de movernos a adorar genuinamente a nuestro Dios Salvador. Todos deberíamos de temblar ante el Dios soberano, ante el Dios inmutable. ¿Cómo? Renunciando a nuestra carnalidad, motivaciones vanas o pecados que ofenden a Dios. ¿Cómo has venido hoy a la iglesia? ¿Con qué actitud? ¿Con qué motivaciones? ¿Con qué deseos has venido hoy a la iglesia? ¿Qué te ha motivado reunirte con los santos en el Señor, el día del Señor? El día en que los santos se reúnen. La identificación a la iglesia en el versículo 14 es muy seria, hermanos, y digna de ser tomada por todos en nuestros corazones por la confrontación que Jesucristo hará a la iglesia. Y la desaprobación de Jesucristo, que es la segunda realidad, la veremos en el versículo 15 al versículo 20. Noten, hermanos, que en el versículo 15 aparece la frase: yo conozco tus obras. Y es importante, hermanos, ver en nuestros textos o a lo largo de todas las cartas a las iglesias, en Apocalipsis, hermanos, que cada modelo de iglesia es un tipo de iglesia que hoy existe en nuestra realidad. Por ejemplo, estamos estudiando la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que tiene apariencia de piedad, pero no son salvos. Ese tipo de iglesia existe hoy en día. Mucho avivamiento,
muchas personas, pero a los ojos de Jesucristo no son salvos. Ese es el tipo de iglesia que estamos estudiando. Entonces, hermanos, esa frase "yo conozco tus obras" que aparece en el versículo 15, hermanos, ahí encontramos un atributo maravilloso del Señor Jesucristo. Y hemos venido de atributo en atributo: Dios inmutable, Dios de verdad, Dios soberano, y ahora tenemos al Dios omnisciente en el versículo 15. Noten por favor cada atributo del Señor, porque es enfático en todo el texto. Esa frase "yo conozco tus obras" quiere decir que el Señor conocía a cabalidad todo lo que acontecía en la iglesia de la Odisea. Recuerden, un edificio muy grande, muy bello, con muchas personas, a la luz de los hombres o a los ojos de los hombres, a la vista de las personas, un gran avivamiento. Pero a los ojos de Jesucristo no eran salvos, no eran salvos. Y a medida que estudiemos el texto veremos las causas del por qué ellos llegaron a esa tibiez espiritual. Así que, así como Cristo, esa frase "yo conozco", así como Cristo conocía todo a cabalidad lo que acontecía en la iglesia de la Odisea, así hoy en día Jesucristo conoce todo lo que acontece en la Iglesia Bautista Comunión. Lo conoce todo a cabalidad. Conoce lo que pasa en el cuerpo pastoral, en el liderazgo. Conoce lo que pasa en el ministerio de adoración. Conoce lo que pasa en cada hermano que se sienta y viene cada domingo a la iglesia. Pero también el Señor conoce cada visita que viene cada domingo a la iglesia. Él conoce, hermano, tu ánimo de servir. Él conoce el gozo o la actitud con la que sirves al Señor. Conoce tu dolencia física, conoce tu ánimo, conoce tus motivaciones, tu crecimiento espiritual. Y eso nos debe de animar a seguir sirviendo al Señor, porque Él lo conoce todo. Pero también ese conocimiento de Cristo, Él conoce también tu pecado y mi pecado. Él conoce aquel pecado con el cual has venido y no te has arrepentido. Él conoce tu desánimo espiritual, conoce tu carnalidad, tu falta de amor por el Señor, falta de deseo de servir al Señor, apatía por las reuniones, apatía en el crecimiento en Cristo. Él lo conoce todo. Tu orgullo, tu necedad, tu autosuficiencia, Él la conoce todo. ¿En qué consiste la desaprobación a la iglesia? Vean por favor versículo 15 y versículo 16. Aquí encontramos, hermanos, 3 tipos de personas, de las cuales 2 tipos de personas el Señor está dispuesto a atender, y hay una que el Señor rechaza, detesta, vomita, le da asco. 3 tipos de personas. Número 1, vean el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío. Hay un tipo de persona en la iglesia que es fría. Esa persona está allí, viniendo quizás o visitándonos. Él está dispuesto a atender a esa persona. ¿Quién es un frío o quién es una persona fría? Pues es una persona muerta en delitos y pecados. Es decir, no es salva. Efesios 2:1 al 3. Es una persona que no puede atender la voz de Dios, que no tiene amor por el Señor porque no es salva. Y ya aquí, hermanos, todos nos podemos empezar a reflexionar en nuestro propio corazón a qué clase de persona está indicando el texto que somos. Una persona fría es una persona muerta en delitos y pecados. No se ha arrepentido, no tiene salvación, viene de vez en cuando quizás. Está lejos su corazón del Señor, no puede amar al Señor. Ahora el versículo 15 menciona el segundo tipo de personas, que es con la cual el Señor está dispuesto a atender. Dice, ni eres frío ni caliente. ¿Quién es un caliente? Es una persona salvo.
ferviente del Señor, celoso por la verdad del Señor Jesucristo. Uno que tiene ánimo constante, uno que ama al Señor. Un frío, hermanos, es fácil de aprendérselos. Un frío es uno que no tiene salvación, muerto en delitos y pecados. Un caliente es uno que es ferviente, celoso por el Señor, ama al Señor, está dispuesto a darlo todo por el Señor, como la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Esmirna. Esmirna, una iglesia pobre terrenalmente, pero fiel hasta la muerte por el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Hasta qué límite está dispuesto a entregarlo todo por el Señor? ¿Hasta dónde puedes llegar por el Señor Jesucristo? Pero el versículo o el texto menciona otro tipo de persona. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, esa era la condición de la iglesia. Eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién es un tibio? ¿Quién es un tibio? ¿Por qué el Señor detesta? Es grotesco para Él. Es abominable una persona tibia. Un tibio, hermanos, es uno que ha estado disfrutando de las reuniones cristianas durante mucho tiempo. Un tibio hace cosas de cristiano. Lee la Biblia, ora, llora con algún canto. Está dispuesto hasta ir a evangelizar. Ese es un tibio, pero no es salvo. Un tibio es aquel que ha estado durante años escuchando el mensaje del evangelio, pero su corazón está duro, apático al Señor, indiferente a las verdades del Señor. Este tibio tiene apariencia de piedad, pero no es salvo. ¿Cómo los mencionó Cristo a estos tibios? En Mateo capítulo 23, Jesucristo les dijo a los discípulos: hey, ustedes escuchen y observen la doctrina de los fariseos, pero no hagan conforme a sus obras. Ahí tenemos a un tibio o a un grupo de tibios. ¿Quiénes eran los fariseos? Estaban entre el pueblo, conocían la ley de Dios, se sabían los mandamientos, como el joven rico, ¿recuerdan? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesucristo le dijo: cumple los mandamientos. Señor, todos los he cumplido. Ese es un tibio. Se sabe de memoria la Biblia, pero no es salvo. Jesucristo le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Cuántas cosas no estás dispuesto a entregarlas al Señor? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que frenan tu crecimiento espiritual, pero no estás dispuesto a dejarlo por causa del Señor? Amor a este mundo, amor a las riquezas, amor a alguna amistad, alguna relación que ofende a Dios, un noviazgo que ofende a Dios, una relación matrimonial que ofende a Dios. Ahí tenemos a Saulo, Hechos, capítulo 8, estuvo en la muerte de un cristiano. Saulo sabía todo del Señor, un tibio. Estaba en medio del pueblo judío de judíos, de la tribu de Benjamín, dijo él. Celoso de la ley. Ahí tenemos a Saulo, un gran ejemplo. Hacía cosas de los judíos, pero no era salvo. Ese es un creyente, hermanos. Son difíciles de distinguir, pero por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano darán fruto. Fruto para perdición, si Dios lo permite, fruto para salvación. ¿Estamos entendidos de lo que es un frío, hermanos? ¿No es salvo? Un caliente es salvo. Un tibio hace cosas de cristianos, pero no es cristiano.
¿Ok? Entonces, hermanos, Dios está dispuesto a atender a dos. Al que no es salvo porque él necesita el evangelio. El tibio ha escuchado el evangelio, pero es duro de corazón. Ha llorado, ha cantado, levanta las manos, trae la Biblia cada domingo, asiste cada domingo, pero no es salvo. Qué interesante. ¿Ves por qué es tan fuerte, hermano, este texto? ¿Ves cómo el Señor confronta la tibieza espiritual, hermanos? Y hermanos, hay algo más a fondo ahí, hermanos, en cuanto a la tibieza espiritual. Esa tibieza en la cual la Odisea cayó cegaba su entendimiento para reconocer que necesitaba de Cristo y todos los recursos que Cristo puede otorgar en la vida de una persona. Habían estado entre un ambiente cristiano, pero debido a su corazón, su necio corazón, su duro corazón, estaban cegados con acudir al Señor Jesucristo. Vean que en la iglesia La Odisea no hay persecución, no hay problemas externos, no hay muerte de mártires. Entonces el problema estaba en el corazón de los creyentes ahí. El problema estaba en el corazón de los hombres ahí en La Odisea. Y vean el rechazo de Jesucristo. Es grotesco en el versículo 16. Vean a Jesucristo diciéndole en el versículo 16: por cuanto no eres tibio ni frío, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una persona, hermanos, que está disfrutando de un ambiente de cristiano, que ha escuchado el evangelio durante años y que no es salvo y que está duro su corazón por causa de su necedad, es grotesco, le da asco al Señor. Jesucristo no está dispuesto a trabajar con ese tipo de personas. No son nada. Los tibios no son nada. Allí en el versículo 16, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Allí encontramos gracia y misericordia. Todavía el Señor no los había vomitado. La frase indica que estaba a punto de vomitarlos. Allí hay gracia y misericordia. Vean cuántos atributos nos está dejando el texto ya. Dios inmutable, Dios de verdad, Dios fiel, Dios de confianza, el único Dios soberano, Dios omnisciente, y encontramos misericordia ahí en el versículo 16. Estoy a punto de vomitarte. Y ahora vean las causas de la tibiez en la Odisea. Versículo 17. Vean el versículo 17, por favor, hermanos. Y aquí encontramos cuál es la naturaleza del hombre y cuál es nuestra condición cuando nos apartamos de la verdad. Vean versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, enfático, yo, a mí mismo, yo he conseguido esto, decían ellos. Versículo 17, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. 3 pecados encontramos ahí, hermanos. 3 pecados que causaban la tibiez o la dureza en el corazón de las personas en la Odisea. Número 1, cuando el Señor examina a la iglesia y los confronta, ellos decían a sí mismos, yo soy rico. Ahí encontramos el pecado de la necedad en el hombre. Ellos creían que por ser buenos tenían muchas riquezas. Ellos creían que por estar bien con Dios, según ellos, tenían muchos bienes. Y ojo, hermanos, aquí hay una gran verdad. Nunca evalúes tu crecimiento espiritual por los bienes, por las posesiones o por qué tan bien te está yendo en la vida. Nunca evalúes que eso sea un termómetro de tu bien espiritual delante del Señor. Porque en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 encontramos a una iglesia pobre pero rica espiritualmente porque tenían salvación. Una iglesia que no tenía recursos económicos, que sufría, pero eran ricos porque habían encontrado salvación en Cristo. Qué necedad del hombre aquí, ¿verdad? ¿Qué pecado está sacando el Señor aquí?
Yo soy rico, se creían buenos. Vean el segundo ahí, dice el Señor, y me he enriquecido. Ahí encontramos un pecado de la autosuficiencia en el hombre. Con mis fuerzas he hecho esto. Yo he conseguido esto. Como lo dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos creían que todos los recursos que tenían era porque en sus propios recursos, en sus propias fuerzas, lo habían conseguido. Pero hay un pecado más: necedad, autosuficiencia. Y tercero, vean el versículo 17, el orgullo. Y de nada tengo necesidad. Hermanos. ¿Qué condición la del ser humano aquí? Hombres que habían estado en un ambiente cristiano, hombres y mujeres que disfrutaban de las reuniones dominicales, pero eran necios, autosuficientes y orgullosos. Qué detestable es eso para el Señor. Eso causaba vómito en el Señor. Eso causaba asco en el Señor. ¿Pueden ver las causas de la tibieza, hermano? ¿Dónde te encuentras tú, hermano? ¿Como un cristiano caliente y ferviente por el Señor? ¿Como un hombre frío que necesita salvación? ¿O como un hombre o una mujer que ha caído en la tibieza por causa de tu necedad, de tu autosuficiencia o de tu orgullo? ¿Dónde estás, hermano? El Señor confronta estos pecados. Y vean, hermanos, el Señor es muy fuerte, porque ellos se creían buenos en su necedad, y el Señor les dice: ustedes no son buenos, ustedes son desventurados y miserables. ¿Creen que son buenos porque son ricos? Son miserables verdaderamente. La palabra miserable significa uno digno de lástima. Hermano, digno de lástima por el Señor Jesucristo. Eso es fuerte. Ustedes dicen: me he enriquecido, son autosuficientes, les dice. Pero el Señor les dice: son pobres, no tienen nada. ¿Creen que tienen fuerzas? ¿Creen que en sus propios recursos han conseguido todo esto? No tienen nada, son pobres. Están en bancarrota espiritual. Deben mucho. Y vean, hermanos, ustedes dicen que no tienen necesidad de nada. Vean al final del versículo 17, son ciegos y desnudos. No tienen santidad, no tienen salvación, no tienen justicia en Cristo, no tienen el poder del Espíritu Santo obrando en ustedes. ¿Recuerdan de que la ciudad de la Odisea tenía una escuela de medicina donde ayudaban a muchas personas con tratamientos para los ojos, pero ellos mismos no podían ver su necesidad espiritual? Esa es la peor condición de un hombre en esta tierra, que no pueda ver su condición deplorable en su corazón, en su mente y en su alma. Que la vanidad de este mundo, la belleza de este mundo, las riquezas de este mundo, las seducciones de este mundo no nos permitan ver cuánta necesidad tenemos del Dios soberano, del amén, del testigo fiel y verdadero. Qué increíble, hermanos, hasta ahí al versículo 17. Ese es el dictamen de Jesucristo a esta iglesia en el versículo 17, hermanos. Ellos eran necios, se creían buenos, ellos eran autosuficientes y orgullosos. Versículo 18, hermanos. Vean ahí, por favor, hermanos, la resolución de Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que necesita una iglesia tibia, apática, indiferente al Señor? ¿Qué es lo que necesita una iglesia que ha disfrutado de las reuniones con los santos? ¿Qué es lo que necesita una iglesia? Versículo 18. Por tanto, en vista de que su necedad, su autosuficiencia, su orgullo ha causado tibiez, apatía e indiferencia
hacia mí, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. En primer lugar, hermanos, todos sabemos de que nadie puede pagar por los beneficios y los recursos de la gracia. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo ahí cuando les dice, compra oro refinado de mí para que seas rico? Lo que el Señor les está diciendo son las mismas palabras que Jesucristo le dijo a aquella audiencia cuando le dijo allí en Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué era lo que debían de hacer ellos? Renunciar a su necedad, renunciar a su autosuficiencia, renunciar a su orgullo para buscar fe en el Señor Jesucristo. Una fe salvadora. ¿No es esa la condición del mundo, hermanos? Necedad, autosuficiencia y orgullo. Esa es la condición del mundo, hermanos. Pero esa condición a la iglesia de la Odisea había entrado a la iglesia adentro. Recuerdan, un edificio lindo, bello, pero no tenían nada adentro. ¿Qué texto, hermanos, tenemos aquí? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Era una fe salvadora la que necesitaban para que seas rico. Otra vez, para que sean como los hermanos de Esmirna, ricos porque tienen salvación y vida eterna. Hermano, aquí hay otra verdad. Si tú en esta tierra hasta este momento tienes pocos recursos económicos, tienes pocos bienes, da gracias al Señor, eso es gracia. Pero tienes salvación y vida eterna, lo tienes todo, hermano. Y aquellos hermanos que tienen en un sentido abundancia, y cuando digo abundancia es que tienen más que un techo, tienen más que vestido, tienen más que comida, gloria a Dios, hermano. Eso también es gracia. Úsalo para la gloria del Señor. El Señor les aconseja acudir a Él para tener fe salvadora y ser ricos espiritualmente. Pero también el Señor les aconseja, o la resolución de Él es que compren vestiduras blancas para vestirte. Porque, hermanos, ¿qué es lo que ocupaba esta iglesia? Santidad. Santidad por los méritos de Cristo, cubrir su pecado con los méritos de Cristo. Su necedad, su autosuficiencia, su orgullo necesitaba ser cubierta por los méritos de Cristo. También el Señor les dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es el consejo que les da el Señor? Necesitan del poder del Espíritu Santo para ver con claridad su pobreza espiritual. Toda la iglesia en la Odisea y cualquier iglesia en este mundo, así como la Iglesia Bautista Comunión, necesita depender del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para poder tener claridad en las Escrituras y para poder también examinarnos a nosotros mismos. Hermano, si la Biblia no te dice en qué estás fallando, hermano, nunca veas a tu corazón. Tu corazón es engañoso y perverso. Tienes que buscar el consejo de Dios. Entonces los hermanos necesitaban fe salvadora, justicia de Cristo, necesitaban redención en Cristo, necesitaban santidad en Cristo y necesitaban el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y vean el versículo 19 para ir culminando hasta el 22. Versículos 19 y 20 encontramos, hermanos, la misericordia y la gracia del Señor. Vean el versículo 19, yo reprendo o yo confronto y castigo a todos los que amo. Esa palabra amo es el amor filos de Dios. Dios Jesucristo está mostrando un amor fraternal, un amor de hermano, para decirle a ellos, necesitan arrepentirse. Aquí hay gracia, hermanos, y misericordia. Todavía la iglesia tenía tiempo. Todavía la iglesia tenía tiempo para arrepentirse. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo has venido hoy, hermano? ¿Has caído en la tibiez por la necedad, por la autosuficiencia o por el orgullo?
Tienes tiempo de arrepentirte. Versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. La idea es metanoeo, desde el griego significa cambia de actitud en tu corazón y en tu mente con respecto a la necedad, a la autosuficiencia y al orgullo, para que no seas más tibio sino un creyente fiel. Eso significa la palabra sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20, hermanos, el evangelio aplicado a todos. Vean que el versículo 20, hermanos, ha sido un versículo de evangelismo, hermanos, ¿sí o no? Ha sido un versículo usado en el evangelismo para predicar a los incrédulos, a los impíos. Pero vean aquí cómo el evangelio se aplica a la iglesia, a los tibios, a los que un día, hermanos, dijeron yo soy creyente ferviente. Aquí el Señor, hermanos, da una idea muy triste de una iglesia grande con avivamiento. Da una idea muy triste, hermanos, horrenda para mí. ¿Recuerdan el edificio preponderante? Mucha gente, actividades, ministerios. La gente hace cosas de cristianos, avivamiento a los ojos del mundo. Pero ¿dónde tienen a Cristo? Afuera del portón. Afuera del portón. Recordemos que la iglesia son las personas, somos nosotros, son los creyentes. Esto solo es un templo. A Cristo lo tenían afuera de sus corazones. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo estaba dispuesto con esa iglesia tibia a tener comunión con ellos. Pero aquí hay un gran énfasis, hermano. Esa puerta de la cual habla el Señor Jesucristo es una puerta como en los pueblos. 2 hojas, la entrada principal. Cierra una hoja la abuela, le pone tranca, pasador arriba. Cierra la otra hoja, pasador arriba, pasador abajo. Y encima la abuela le ponía un gran pasador horizontal para que nadie pudiera entrar. Esta puerta de la cual habla el Señor Jesucristo solo puede abrirse desde adentro. Allí encontramos la responsabilidad del hombre. Dios está llamando a todos hoy a abrir las puertas de su corazón en cualquier pecado de necedad, autosuficiencia y orgullo. ¿Para qué? Para que Él tenga comunión con nosotros. Ahí tenemos el evangelio expuesto, hermano. A la iglesia. No a los fríos, aunque para los fríos también está el evangelio, pero es para los tibios en la iglesia. Versículo 21 al 22 encontramos la tercera realidad para terminar. Allí vemos, hermanos, la promesa de bendición a la iglesia. Dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quiénes son los vencedores en nuestro texto? De ninguna manera no son los fríos. De ninguna manera no son los tibios, si ellos no se arrepienten. ¿Quiénes son los vencedores en nuestro texto? Los calientes, los fervientes de espíritu, celosos por el Señor. Ellos son los vencedores. Los creyentes, los salvos, los que han nacido de nuevo, ellos son los vencedores, hermano. A ellos se les promete, versículo 21, le daré o le permitiré el privilegio, es un privilegio, que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué representa el trono de un rey? Representa poder, representa autoridad, ¿sí o no, hermanos? Pero también representa juicio. Esas alusiones, hermanos, son prometidas para los creyentes. Ahora, no necesitas morir ya para sentarte en su trono. Desde ya, hermano, el Señor te da la victoria si eres un creyente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Es enfático por lo que dice el versículo 21. Así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez el Evangelio aplicado a nuestras vidas. ¿A qué está haciendo alusión el Señor Jesucristo? ¿A qué suceso? ¿A qué realidad? Cuando Cristo murió en la cruz por tu culpa y mi culpa, y resucitó al tercer día, tuvo la victoria sobre la muerte y sobre todo principado. Y esa misma victoria es otorgada a los cristianos. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Qué privilegio para dejar a un lado nuestra carnalidad, para dejar a un lado nuestra autosuficiencia, para dejar a un lado nuestra necedad y para dejar a un lado nuestro orgullo. ¡Qué privilegio! Y termina el texto en el versículo 22, el que tiene oído. ¿Quién es el que tiene oído? Los creyentes, los vencedores, los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu, como lo dice Romanos 8:1. Ellos escuchan y están dispuestos a atender el consejo del Señor. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean, hermanos, cómo funcionan los atributos de Dios en uniformidad y consonancia uno con el otro. Un par de minutos para terminar. Jesucristo se identifica como el Dios inmutable, el Amén. Versículo 14. También se identifica como el Dios verdadero y fiel. Ahí en el versículo 14. Se identifica como el Dios soberano, el principio de la creación. Se identifica como el Dios omnisciente. Todo lo conoce. Nadie puede engañar al Señor Jesucristo. Jesucristo lo conoce todo en su iglesia. Jesucristo también se identifica en este texto como el Dios misericordioso y de gracia, otorgando aún misericordia para los tibios. Jesucristo también se identifica en todo este texto como el Dios de amor, otorgando perdón y arrepentimiento a todo aquel que quiere ir en pos de Él y corre urgentemente a los beneficios de Jesucristo. Dios también es fiel en sus promesas. Y hermano, en medio de todo eso, aparece como un punto negro la condición del hombre: necedad, autosuficiencia y orgullo. ¡Qué increíble! ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué Dios excelso! ¡Qué Dios sublime! ¡Qué Dios lleno de grandeza aparece en este texto! Tantos atributos y tanta carnalidad en el hombre. Si hoy por hoy tú eres una persona fría y así te examinas en tu corazón, necesitas acudir a la salvación en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Si eres una persona que ha caído en la tibiez por la necedad, te crees bueno, autosuficiente, crees que todo lo que tienes es por tu suficiencia y has caído en el orgullo, también debes arrepentirte. El Señor hoy te está dando la oportunidad. Y si eres una persona ferviente y celosa del Señor, que busca agradar a Jesucristo, continúa así y ten cuidado de no caer como cayó la Odisea. Hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Todopoderoso, que habitas en gloria, te alabamos y te exaltamos en todo, oh Dios. Gracias por aplastar nuestra necedad, orgullo y autosuficiencia. Gracias por ver al Dios sublime y glorioso que tenemos, soberano, eterno, fiel, eterno, verdadero, omnisciente, oh Dios, misericordioso, de amor. Gracias, oh Dios, por tus promesas. Bendice a tu iglesia, que todos podamos salir de aquí, oh Dios, como creyentes fervientes, como hombres transformados por tu palabra, como hombres que abandonan la necedad, la autosuficiencia y el orgullo, hombres que abandonan la indiferencia hacia ti,
hombres que abandonan la apatía hacia ti, oh Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.